Benito Juárez y sus brillantes colaboradores sientan las bases filosóficas y políticas de la educación en México. El poder público, con la intención de afirmar los postulados constitucionales y de las leyes de reforma, establecen un sistema educativo laico, gratuito, obligatorio y popular. Además, transforma radicalmente la estructura, los planes, los programas de estudio y los métodos de enseñanza. Es en el siglo XIX cuando se sientan las bases de la educación para el México del siglo XX. Es el momento que a Carlos Arturo Carrillo Gastaldi le toca vivir. Alumno destacado, Carrillo cursa estudios de Derecho en el Seminario Menor Conciliar de Jalapa. Terminada la carrera, Carrillo se convierte en un auténtico soldado de la educación. Carlos A. Carrillo ha sido considerado por muchos como el educador con más eros pedagógico que ha tenido el país. Es decir, el educador por excelencia. Su proyecto de vida fue justamente la renovación de la educación. No se conforma con ejercer la docencia. Combate mediante sus ideas pedagógicas y su pluma las viejas estructuras de la escuela tradicional. Educar al niño no es embodegar en su cabeza frases que otro cerebro elaboró y que para él carecen de sentido. No es vaciar en su memoria libros. Es enseñarle a pensar por sí propio, a discurrir él mismo, a expresar su pensamiento con palabra buscada y combinada por él mismo también. Es, en suma, ejercitar todas las fuerzas de su espíritu, darle impulso para que recorra su camino, prestar alas a su actividad para que tienda el vuelo al cielo luminoso de la verdad para la que ha nacido. Hacia 1880, Carrillo Gastaldi funda su propia escuela elemental. Pero más allá de Jalapa, el destino lo lleva a Coatepec, donde al año siguiente crea el famoso Instituto Froebel, que se convierte en un verdadero laboratorio experimental. Carrillo Gastaldi edita primero un periódico, El Instructor. Ejerció su magisterio fundamentalmente desde la revista, desde el periódico. Él escribió muchísimo. Su obra pedagógica es muy amplia. Afortunadamente, dos de sus discípulos, Gregorio Torres Quintero y Daniel Delgadillo, lograron recopilar todos los artículos que él escribió en las publicaciones periódicas de su época, que era El Instructor, fue una revista, un periodiquito fundado por él mismo, y sobre todo la revista que tuvo mayor difusión en todo el país fue La Reforma de la Escuela Elemental. Esta última, una publicación verdaderamente revolucionaria en su época, abordaba todos los temas educativos posibles: organización, administración, disciplina, legislación, presupuestos, biblioteca, metodologías general y especial, pedagogía, arquitectura escolar e historia, entre muchas otras materias. Hacia 1890, Carrillo se traslada a la capital del país como subdirector de la Escuela Práctica Anexa. Ese mismo año, participa y destaca en el segundo Congreso Nacional de Instrucción que preside el maestro Justo Sierra. Siendo ya director interino de la Escuela Práctica Anexa, renuncia para hacerse cargo de una escuela primaria municipal e impartir clases de francés en el Conservatorio Nacional de Música. Aquejado por la tuberculosis, a los 37 años, Carlos A. Carrillo trabaja sin descanso. Crea la Sociedad Mexicana de Estudios Pedagógicos. Traduce para su publicación varias obras pedagógicas. En 1893, la Casa Bouret publica su libro Lectura y Escritura Simultáneas. Obra que adelanta en una década a la aparición del llamado método global, ideovisual o sincrético, preconizado por de Crolí y Segers. Se entrega hasta su último aliento a la educación. Por la grandeza de su obra.
o su extraordinaria dimensión humana. Por su genio e inmensa cultura. Carlos Arturo Carrillo Gastaldi es un auténtico adalid y constituyente de la educación. Carlos Arturo Carrillo, forjador de la educación en México.